José Hernández, él es director del portal 4 de Pelagatos. Este portal publicó el otro día algo que es muy interesante, que de alguna manera establece y dibuja lo que está sucediendo en el Consejo Metropolitano. El probable interés del bloque correísta por destituir al actual vicealcalde Santiago Guarderas y en función de eso hacerse de la alcaldía de Quito. José, muy buenos días. Si nos puedes detallar en qué consiste pues esta estratagema, llamémosla así. Buenos días. Buenos días, Edgar. También buenos días a toda tu audiencia y muchas gracias por la invitación. Hay, como sabemos, el bloque correísta en el Consejo Metropolitano es un bloque que ha protegido en forma permanente, en forma decisiva al alcalde Yunda. No solamente en este trance, sino con anterioridad lo había hecho para, de alguna manera, quitarle presión, para apoyarlo políticamente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Pues que este bloque, Edgar, ayuda a que el alcalde no sea ni destituido, ni que haya remoción, ni que haya renuncia. ¿De qué manera y por qué? Porque lo que el bloque está queriendo es quedarse con la alcaldía. Y quedarse con la alcaldía significa que tendrían antes que deshacerse de la figura del vicealcalde, que es el señor Santiago Guarderas. Porque a todo el mundo le tiene que quedar claro, en el momento en que algo le suceda a Jorge Yunda, quien debería ser el alcalde es el actual vicealcalde, Santiago Guarderas. Totalmente. Entonces, el bloque lo que ha hecho es tratar, y haciendo una interpretación, de alguna manera, ellos pensaban que legalmente podían sacar al vicealcalde, haciendo que el tiempo, supuestamente, para el cual fue elegido, que es hasta el 14 de mayo, ese tiempo corriera, el vicealcalde terminara sus funciones y ahí quedara una suerte de vacío, con lo cual ellos podían asegurarse, como bloque mayoritario, poner un reemplazo al vicealcalde. Sin embargo, ese cálculo legalmente no es equivocado, porque lo que ocurrió, Edgar, es que en el nuevo Código Orgánico de Organización Territorial, lo que ocurrió es que ahí ya se acabó ese tiempo, es decir, no, ese tiempo que era por 2 años se acabó. Entonces, significa que el señor Yunda, el señor Guarderas, no termina el 14. Para que para que hubiera terminado, acuérdate tú que el señor Contralor de la República, el Procurador de la República, el señor Íñigo Salvador, había pedido que los consejos o los consejos municipales, en este caso el Consejo Metropolitano, expidiera una ordenanza que regulara aquello. Es decir, que se acababa a los 2 años. El Consejo Metropolitano no lo hizo, Edgar. Entonces, si este rato lo hiciera, tampoco procedería inmediatamente, sería para después. Esto no se podría pensar que se lo aplican a la persona que ya estaba en ese cargo. Entonces, finalmente se quedaron sin ese mecanismo supuestamente legal y en este momento el bloque correísta no tiene cómo prescindir del señor Santiago Guarderas, que como tú dijiste, en caso de que le pase algo al señor alcalde, pues él es el que lo tiene que reemplazar. ¿Y cuál es la idea de, suponiendo, vamos a ver la hipótesis, si es que reemplazan a Guarderas o destituyen a Guarderas, ¿cuál es el plan ahí? ¿Qué más seguiría en ese plan? Bueno, lo que pasa es que el bloque correísta, bueno, pues tener la alcaldía de Quito y tener la prefectura, me parece que al bloque correísta le convendría, ¿no es cierto? Ese es el cálculo político. Pero para eso necesitarían tener un vicealcalde del correísmo o vicealcaldesa. Claro, por eso es que necesitan deshacerse del señor Guarderas y no lo van a poder hacer. Es decir, que aquí van a tener, Edgar, que usar otro tipo de estrategia,
porque prescindir del señor Guarderas no lo van a poder hacer. Entonces, el tiempo que han prolongado los correístas, ver, analizar, evaluar el caso del señor alcalde, pues da la impresión de que legalmente, como no pueden hacerlo de otra forma, van a tener que buscar otra estrategia, porque esa que tenían hecha y para la cual, recuerda tú que bajo esa estrategia es que ellos no han dado quórum en algunas sesiones y han hecho la silla vacía, básicamente. Entonces, al no tener quórum, el alcalde ha podido prolongar. Esta estrategia buscaba llegar hasta el 14 de mayo, pero este rato, sin ese mecanismo legal, les va a tocar utilizar otra estrategia. Ya metieron otra estrategia, Edgar, que da la impresión que va a ser la remoción, ¿no? Pero bueno, la remoción, tú sabes que eso es un tema bastante más largo, ¿no? Porque tienen que buscarse las firmas, haber una comisión, etcétera. Va a ser bastante más largo que simplemente esperar reemplazar legalmente al vicealcalde por otro vicealcalde. Ahora, la realidad de este momento de la coyuntura es que la segunda vicealcaldesa, ella sí el correísmo, Gisela Chalá, me parece que está afrontando temas de salud. Entonces, tendrían que buscar a otro cuadro del bloque del correísmo. Pero, ¿y de dónde sacan los votos? Porque ellos llegan a 8, 9 concejales. Más del alcalde son 10. Y ahí hace Bueno, falta pero el 2. alcalde también tenía concejales, ¿no? Ah, claro, sí. Uno de ellos era Entonces, Guarderas, digamos, que no puede contar con él en este momento. la cifra de concejales la podían tener, Edgar. El tema es el mecanismo legal, cómo prescindir del señor Guarderas. Ese es un escollo que no han podido superar. Ahora, ¿Guarderas solamente porque es el actual vicealcalde o es que hay cuentas pendientes con él? Porque Guarderas a lo largo de su vida política se enfrentó al correísmo en su momento, ¿no? ¿Acaso esto es una retaliación? No, esto es un tema básicamente de que el señor Guarderas, y tú viste lo que dijo el señor alcalde en la última sesión, básicamente lo tratan como un traidor, porque él llegó a la alcaldía, recordemos, haciendo equipo con el señor Yunda, y durante mucho tiempo también él se cayó sobre muchas acciones del alcalde, y finalmente él está diciendo que cuando él descubrió la corrupción, entonces él de alguna manera dejó de hacer equipo, se abrió del equipo del señor alcalde. Pero para los correístas el tema es que él no es una persona para sus intereses, no es una persona obviamente fiable, pues es evidente. Es decir, un poco para resumir, ellos necesitan un vicealcalde funcional, un vicealcalde propio, como para prescindir del propio Yunda. Ellos necesitarían para prescindir de Yunda un mecanismo primero legal que no han encontrado. Y ese es un problema. Es decir, el señor Guarderas va a estar ahí, sencillamente. Y el tema es qué hacer con él. Entonces, me parece que la estrategia va a ser hacer con él este rato, porque no hay otra forma. Es decir, no lo pueden sacar no pueden hacer que el vicealcalde, quitarle el estatus de vicealcalde a Santiago Guarderas. Ahora, pero ¿cómo se puede hacer esto abstrayéndose de la corriente que existe en este momento que lo pone en muy mala situación al alcalde Yunda y al bloque correísta? Porque esto, claro, funciona en el laboratorio de la política, ¿no es cierto? Donde se puede hacer y deshacer. Pero aquí ya hay toda una visión de parte de la gente, del pueblo. No va a ser tan fácil, pues, legitimar esa situación. Edgar, ese es, digamos, el tema de fondo, cómo el señor alcalde, que no tiene en este momento absolutamente legitimidad alguna, se mantiene en el cargo. Es un alcalde con enormes problemas de gestión, es un alcalde con denuncias de corrupción, es un alcalde que no ha podido sacar ni siquiera el tema del metro adelante, es un alcalde que absolutamente no tiene
visos de saber para dónde va Quito, qué quiere hacer de Quito, y en este momento da la impresión que por fuera de defenderse, pues ya no tiene tiempo absolutamente para decirle a los quiteños qué tipo de ciudad quiere, etcétera. Entonces, no solo que no tiene una idea de Quito, no solamente que es una pésima gestión, no solamente que está acusado de corrupción, sino que el señor además se mantiene en el cargo en forma por demás inexplicable, porque los 4 mecanismos que hay para sacarlo, Edgar, el más fácil para que él se vaya sería la renuncia. Los otros mecanismos que Y él son, a eso ha dicho que no. Ya bueno, el día jueves precisamente, pasado, nuevamente, no voy a yo renunciar. sé, y precisamente ese sería el tema que se antojaría de cierta decencia, de cierta lucidez, de cierta sensatez, irse porque no tiene piso y además no solamente por lo que estamos diciendo, sino por el hecho que tú anunciaste, es decir, el 75% de quiteños ya manifestó que está votando por otra opción, es decir, hay un entorno político en Quito que tampoco lo legitima. Y bueno, el señor no se va y el correísmo me parece que está en esa situación también inexplicable de no saber qué hacer con el alcalde porque la única posibilidad después de haberlo protegido es querer quedarse ellos con el municipio. Pero bueno, no tienen tampoco este rato los mecanismos, entonces les va a tocar hacer según la ley, es decir, que se quede el señor Guarderas, pero bueno, eso todavía es un escenario que está un poco distante porque antes tocaría saber si va a haber remoción, si va a haber destitución, si va a haber revocatoria y ya puesto que no hay renuncia. Pero hay ya todo un movimiento gestándose en determinados colectivos quiteños que le piden pues al alcalde que deje su puesto. Y ese quizás sea el quinto escenario, la presión popular, una especie de renacimiento de los movimientos quiteños que han caracterizado estos 25 años, que sacaron a Bucaram, que sacaron a Maguad, ¿no es cierto? Que casi sacan a Correa en el año 2015. Sí, ahora tocaría ver si eso se enfoca por presión popular y sí sé, y todos sabemos que va a haber a partir de estos días plantones en Quito. La otra, lo que él ha dicho, evidentemente que lo favorece es que recojan las firmas, ¿no es cierto? Sabiendo que se necesitan 592,000 firmas, que no es sencillo recoger en este momento. Y además que queda eso en manos, digamos, de la institucionalidad, ¿no es cierto? Después de recoger las firmas, tocará ver qué dice el tribunal de lo contencioso y tocará ver, en efecto, si son calificadas o no las causas por las cuales se está pidiendo la remoción. Entonces, ir a una consulta, etcétera. Es decir, esa vía no es tampoco no es una vía que se antoje rápida. Así que hay que ver, pero lo lógico aquí, Edgar, sería que el alcalde, con cierta sensibilidad, se dé cuenta de que no tiene piso político, de que está siendo investigado, de que lo mejor es que entregue el cargo para que se pueda defender y tener todo el tiempo para hacerlo, mientras que por ahora lo que está haciendo es usando la alcaldía como un mecanismo de protección en este momento, en detrimento, por supuesto, de la gestión y en detrimento de lo que es la capital, porque la capital está absolutamente parada. Bueno, ese es el cuarto mecanismo, el que acabas de describir. El hecho de que Yunda se defienda de una serie de acusaciones que se están manejando por la justicia. El día 26 de abril en ese sentido es emblemático. Hay una posibilidad, ¿no es cierto?, de que el alcalde Yunda sea encausado y quizás se cambien las medidas preventivas que al momento lo tienen con un grillete electrónico. Y en el caso, por ejemplo, de una prisión, ahí debería dejar el puesto y necesariamente el alcalde sería Santiago Guarderas, pero de eso no se tiene certidumbre alguna. Absolutamente. Hay que esperar, como tú dices, a ver qué define la justicia. Pero el alcalde ya ha dado muestras, Edgar, de ser una persona insensible,
y poco coherente con, digamos, la servidumbre que implica ser un funcionario público, porque para eso corresponden deberes y él en este momento está, como lo hemos descrito, no cumple ninguno de los requisitos bajo los cuales pudiera seguir siendo el alcalde de la capital. Es decir, no es una persona creíble, es una persona investigada, es una persona de la cual hay evidencias públicas de que prestó la alcaldía para que su hijo hiciera negocios. Es una persona que mintió sobre las pruebas para el coronavirus. Es una persona de las cuales hay evidencias públicas que por supuesto están siendo investigadas. Esas evidencias deberían llevarlo a un mínimo de sensibilidad. No necesita una persona en cargo público que haya todo un proceso y que muestre que es culpable. Aquí hay muestras de que él sencillamente no cuidó el cargo, no fue lo suficientemente transparente con la ciudadanía, se equivocó en las pruebas, mantuvo abierto peculado, hizo que él protegió, la alcaldía protegió a un laboratorio privado con el cual hizo las compras para el tema de las pruebas del coronavirus y no liquidó un contrato a tiempo. Es decir, hay muchas evidencias de que finalmente no lo hizo bien y simplemente por sensibilidad el alcalde debería sencillamente renunciar y irse a defender tranquilamente a su casa o donde la justicia lo requiera. Pero no sabemos cuál de todas estas acusaciones tiene más peso. Todas son graves, pero mientras más se va conociendo el contenido de los chats de Sebastián Yunda, estos como que ganan más protagonismo, porque de alguna manera esto se puede resumir en que una familia, en este caso un muchacho, prácticamente se hacía de los activos de la ciudad, los comprometía. Y comparado con lo que iba sucediendo en la realidad, pues se iba esos comentarios, esas conversaciones, se iban convirtiendo en realidades. Este chat, el alcalde, y nuevamente le pudiste haber escuchado el jueves pasado, él habla de que tienen que ser demostrados y que si es que lo que ahí se plantea, pues se ha demostrado en la realidad administrativa. ¿Se puede resumir los chats a eso? O sea, decir que los chats lo tienen que ser demostrados, por supuesto, en un juicio tienen que ser demostrados, pero él sabe que son ciertos esos chats por razones muy sencillas. Los primeros que lo vieron fueron sus propios abogados. Y recordemos cómo los abogados han ido saliendo del escenario. Los abogados de Yunda no solamente que estaban muy activos en el escenario público, sino que eran bastante agresivos con la fiscalía. Y realmente, después de que se supo de los chats y ellos fueron los primeros en poderlos ver, lo cual es normal, así procede la justicia. Bueno, ellos finalmente digamos, levantado el pie de ese acelerador, lo cual significa que hay ahí no solamente la presunción, sino el señor Yunda sabe que esos chats estaban en el teléfono de su hijo. Hay chats también que están en su propio teléfono y él lo sabe. Entonces, todo esto es un tema básicamente de crear una cortina de humo, Edgar, para ir ganando tiempo. ¿Tiempo para qué? Pues no sabemos mucho porque al margen de desgastarse, de estar ahí, demostrar y seguir demostrando que no tiene la catadura para el cargo, el señor alcalde no tiene ese nivel, no tiene esas características que requiere un servidor y más aún el alcalde de la capital de la República. Bueno, ¿para qué gana tiempo? Está ganando tiempo por razones obvias, Edgar, en términos personales. Uno, ver si puede poner a los correístas para hacer un canje. Si él pudiera entregarle la alcaldía a los correístas, evidentemente que pudiera haber un cubrimiento de las espaldas. Vayamos así. Aquí ya la duda está instalada sobre qué habrá ocurrido en las empresas públicas, sobre qué tipo de cosas
podrían encontrar las autoridades administrativas si hay un cambio en la administración de la alcaldía para mirar qué tipo de contratos, cómo se han hecho las cosas. Entonces me parece que él lo que está es canjeando, ganando tiempo para ver si puede poner allá a los correístas y si los correístas eventualmente le pueden hacer un cubrimiento, cubrirle las espaldas, porque eso ya es la duda, está instalada de cómo se ha manejado en efecto su administración. Pero aquí hay cuestiones lógicas e informales, ¿no? Sí, el jueves, como en algunas otras ocasiones, el alcalde habla de que hay que demostrar la veracidad de esos chats. Y el mismo jueves le dijeron, bueno, y si no son auténticos, ¿por qué usted ordenó la destitución de algunos funcionarios de su administración, empezando por su propia secretaria privada, el director de Cultura y otros? Él dijo en su momento que por haber sostenido diálogos con mi hijo. Por lo tanto, los chats son auténticos. Y si no, también la otra pregunta, ¿dónde está su hijo? Claro, claro. ¿Dónde está su hijo? ¿Por qué se Y fue? nada teme, nada debe, dice el dicho, ¿no? Sí, o al revés, nada debe, nada teme. Entonces, el tema es en efecto, ¿dónde está su hijo? Entonces, y claro, ¿por qué votó a estos 3 funcionarios, no es cierto? ¿Por qué los votó? Además, su secretaria de su entera confianza, ¿por qué los votó? Entonces, sí calza el señor Yunda ha vivido siempre así, Edgar, y todos lo sabemos. Es decir, cuando se denunció el tema de las frecuencias, él siempre dijo que no era dueño de ninguna radio, que él lo que tenía era una empresa para darle servicios de producción. Entonces, claro, aparecía en todos los directorios, pero solamente como un proveedor de servicios. Y después se sabe que ha tenido, y su propio hijo dice en sus chats, le dice a alguien que ellos tienen un pool mediático importante y citan los nombres de las radios que el señor alcalde toda la vida ha dicho que no son suyas. Y él las da como propias, su hijo. Entonces, es un personaje escurridizo, es un personaje que vive con varias caretas, nunca se sabe con quién se habla, nunca se sabe a quién se está haciendo referencia específicamente, porque si se habla de Yunda, el radiodifusor, él no tiene radios. Si se habla de Yunda alcalde, él dice que él no sabe, que le pregunten al secretario de X sección o de tal u otro sector, es decir, él no sabe. El señor Yunda no ha sabido casi nada sobre su vida, no sabe nada sobre sus funciones, no sabe nada de sus responsabilidades. El señor Yunda es una página en blanco, Edgar, y bajo ese esquema, pues es libre de polvo y paja, y resulta que en ese caso, pues correspondería decirle también, eso es una causa entonces también de destitución, el hecho de decirle el señor alcalde, nada ha sabido del tema de la salud. Recordemos que dijo que le pregunten a su secretario de salud o a su secretaria. Nada sabía del señor Jarrín, no sabe nada de nadie. Entonces, toca preguntarle a otras personas cómo se administra Quito cuando el alcalde es él. Es muy complicado. Ahora, lo complicado aquí, además, es que en este ganar tiempo, como tú relatas, la administración pública prácticamente está paralizada en la ciudad de Quito. Y Paralizado absolutamente Quito, no hay un se proyecto sabe fundamental, pues, que es absolutamente nada, el Edgar. metro, que no funciona. Además, No, con la incidencia en los temas de la salud de los quiteños. totalmente. Ahora estamos viendo que él está muy activo pidiendo también de nuevo que haya una cuarentena en Quito y de nuevo es para ganar tiempo. ¿Y qué estará pasando en las empresas públicas? ¿Qué estará pasando? ¿Estarán limpiando carpetas? Nadie sabe qué está pasando, pero lo cierto es que Quito no tiene alcalde, que la alcaldía está parada, que la obra más grande del país, no solo de Quito, la obra más grande del país, que es el metro de Quito, está sin saber cuándo en efecto se pone esa obra activa, no se sabe todavía, no se sabe nada de cómo va a ser realmente la administración, puesto que el señor alcalde, de nuevo, desatendiendo lo que dijeron los organismos internacionales,
está queriendo que esa obra, y así votó, así votó su consejo, que sea administrada de nuevo por una empresa local, claro, con el apoyo, con la ayuda de una empresa internacional. Pero aquí lo importante no es quién asesora, sino quién hace. Y debería ser una empresa internacional, fue lo que le dijeron los organismos multilaterales. Tampoco atendió ese requerimiento y estamos también ahí teniendo, Edgar, que haya por lo menos 800 funcionarios o personal que se ha puesto por la alcaldía, un alcalde que no tiene legitimidad, que no responderá por esa gestión, que no responderá por ese personal. Entonces eso también es gravísimo. ¿Cuánta de esa gente, Edgar, serán con cargos políticos, no técnicos, sino políticos? No sabemos, y esa es otra gran incógnita que tiene la capital en este momento. Esos funcionarios o varios funcionarios cercanos a Jorge Yunda, se dice pertenecen al correísmo. ¿Hay certidumbres de eso? Más que no hay, algunos sí son, o sea, algunos son los que están muy cercanos a Jorge Yunda, Por cierto, hay algunos que han pero renunciado en las son últimas asesores, horas, ¿no? pero son asesores políticos. Los funcionarios no se tiene, o sea, los funcionarios de las empresas no es que se tenga el tema de si son correístas o no. El tema es que muchos de esos funcionarios en efecto están renunciando. Y entonces es como un momento, Edgar, de desbandada, es un momento de vacío de poder en Quito y es un momento en el cual se tiene un alcalde que finalmente está bajo presunciones de delitos graves, con grillete electrónico, con citaciones a la fiscalía, un alcalde que se está defendiendo y que de alguna manera está bloqueando que haya una sucesión que tiene que ser legal en la ciudad de Quito. Y eso, Edgar, no solamente es una desbandada, sino un bloqueo lo que tiene en este momento la capital. Y me parece que eso ya lo están empezando a aquilatar los ciudadanos. El tema de la pandemia no sabemos cómo va a incidir en esto, pero va a empezar a haber plantones. No sé, y es difícil saber con qué incidencia, con qué fuerza, pero lo cierto es que Quito no tiene alcalde y que la persona que funge de alcalde está en este momento con graves problemas con la justicia, deslegitimado absolutamente y sin una administración que camine. Lo cual significa que de alguna manera los sectores democráticos de la capital deberían auspiciar pues la llegada de Santiago Guarderas a la alcaldía. ¿O qué es lo que se debe? Lo que sea, lo que sea legal, ¿no es cierto? Porque claro, ahí hay un tema de legalidad. El señor Santiago Guarderas hasta ahora sí ha hecho, es el vicealcalde. Si no hay forma, digamos, legal de sacarlo de ahí y pues él tiene que ser la sucesión automática. Eso no hay forma. Solo el señor alcalde en este momento está haciendo otro tipo de, digamos, de escenarios y también, por supuesto, los correístas, que en este caso, Edgar, no hay cómo dejar de señalar la enorme responsabilidad que tiene el correísmo en todo lo que está pasando en la capital. Han protegido a este alcalde, lo han protegido de su mala gestión, de sus malas decisiones, incluso de la ausencia de este hecho de no dar la cara, de no hacerse responsable de sus propias acciones, porque el alcalde sí fue alcalde para decir que compró las pruebas, pero no fue alcalde para responder sobre la mala calidad de esas pruebas, o sea, sobre el hecho de que esas pruebas no servían para lo que fueron adquiridas. Entonces, para una cosa es alcalde, para otra no. Y el correísmo lo ha apoyado en esas decisiones y también en esa forma escurridiza que ha tenido de manejar el poder. Pero mira lo que los correístas dicen el pasado jueves, incluso apelando al hombre araña, eh, que no son ellos, sino la coalición por Quito, es decir, los concejales que en este momento le están pidiendo la renuncia a Jorge Yunda, los que lo acompañaron y lo apoyaron, lo apuntalaron. Claro, eso tiene una doble lectura, Edgar. Por un lado,
por un lado, decir que ellos se han fiscalizado para quitarse el problema de que son ellos los que han apoyado a este alcalde, le han dado viabilidad política para ser el alcalde que todos vemos que es decir, un personaje escurridizo, un personaje ladino en su forma de actuar y que no da la cara. Y eso, y la segunda es endosarle todo a las personas y a los concejales que en efecto son los que, si uno mira históricamente, y eso valdría solamente mirar qué hay en actas sobre el consejo, uno se puede dar cuenta que esos son los concejales que han cuestionado la acción, la política y la actitud del alcalde. Entonces, claro, con la memoria corta a la cual juegan los correístas de decir que cualquier cosa, porque ellos inventan cada día el mundo, ¿no? Cada día inventan el mundo, no hay pasado, no hay memoria. Bueno, ahora están diciendo precisamente lo que vimos el jueves, es decir, el jueves eran los mayores enemigos del alcalde, la gente de mayor capacidad de fiscalización, etcétera. Pero eso lo hicieron el jueves. Habría que ver qué hicieron el jueves anterior y el anterior. Simplemente no dar quórum para salvarle la cara al alcalde. Es decir, aquí cada semana el correísmo se inventa una narrativa y, los cortos de memoria pueden caer en esa trampa, pero no la gente que sigue en forma asidua lo que pasa en el Consejo y que además está preocupada por el devenir de la capital. Vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy especialmente y obviamente los próximos días, particularmente el día 26 de abril. Molestaremos en ese momento. Gracias tu bondad en atender esta entrevista, José. Gracias, Edgar, a ti por tu generosidad y a los oyentes de tu radio. Muy buenos días. Buenos días para ti.